¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu caminar en Él se vea realmente creciente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy quisiera considerar nuevamente un cántico del Nuevo Testamento y este será el último cántico de la autoría de Pablo o de la pluma de Pablo. Hemos considerado ya el cántico sobre el origen de la iglesia gracias al sacrificio de Jesús en Efesios 1, el cántico de la humillación y exaltación de Cristo, Filipenses 2, el cántico sobre la excelsitud de Cristo en Colosenses 1, y ahora permítame llegar al cántico sobre el misterio de la fe cristiana, o como algunos lo han llamado, el resumen del Evangelio que Pablo le quiso brindar a su amado hijo Timoteo. Para llegar al capítulo 16 del capítulo 13, permítanme tomar el contexto del verso 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Bueno, Pablo está escribiendo a su amado hijo Timoteo, describiendo a la iglesia con estas dos palabras, columna y sostén de la verdad. Ambos términos connotan el papel fundamental de la iglesia de presentar públicamente o demostrar la verdad de Dios ante este mundo. En otras palabras, la tarea de la iglesia, la principal tarea de la iglesia, es comunicar la verdad de Dios a este mundo. Lo hacemos a través de la clara proclamación y exposición de las Escrituras. Las Escrituras entonces están salvando al pecador y están santificando al que ya fue salvo. En otras palabras, la Escritura es la mejor herramienta que tenemos para la salvación del perdido y el discipulado del creyente. Pablo ha venido describiendo en esta carta acerca de los falsos maestros y cómo la verdad del Evangelio se encuentra en la iglesia, en la proclamación que la iglesia está dando al mundo entero. Así que la autoridad de los apóstoles no es lo más maravilloso. ¿Qué tanto ruido puede hacer una iglesia con ese proclama? No es lo más maravilloso. Lo más maravilloso sigue siendo la proclamación de la palabra de Dios. Entonces Pablo llega a hacer esta maravillosa descripción del verso 16. El verso 16 es considerado una doxología, aunque muchos eruditos del Nuevo Testamento consideran que realmente es un canto. Hay una palabra en la primera línea que requiere explicación y es la palabra piedad. Es traducida de la palabra griega eusebeia y esa palabra tiene las acepciones de reverencia, de respeto, de santidad. Así que en nuestro texto la idea es el contenido de la fe cristiana. Entonces dice Pablo, grande es el misterio de la piedad o grande es el misterio de la fe cristiana. La Sagrada Biblia, versión crítica sobre el texto hebreo, arameo y griego, lo traduce. Sí, indudablemente es grande el misterio de nuestra religión.
nosotros podemos observar que los primeros himnos cristianos realmente eran confesiones doctrinales, en este caso compuesta por una estrofa de 3 versos pareados. Sin duda refleja la comprensión que Pablo tenía sobre la persona y sobre la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando nos referimos a estos versos pareados, sería así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es nuestro primer par. Segundo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Y tercero, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que aquí tenemos 3 eslabones de la vida cristiana que podemos encontrar claramente en este himno. Bueno, permíteme tomarlos. Fue manifestado en carne. Claramente es una referencia a la encarnación, con un matiz o pensando a la vez en la preexistencia de Cristo. El hecho de que Él no surgió cuando nació de la Virgen María en Belén, sino que Él es el eterno Hijo de Dios. Segundo, Él es vindicado por el Espíritu, una referencia clara a la resurrección, como Romanos 1:4 lo afirma. El punto es que la resurrección de Cristo vindicó su obra. La palabra griega que Pablo utiliza es justificó. Esto fue al revocar el veredicto de culpabilidad que la corte del mundo impío le otorgó. El mundo impío quería verlo morir, pero el Padre, a través del Espíritu Santo, lo resucitó. La corte de este mundo lo juzgó y su fallo fue que él era culpable, ya que era un mentiroso y un falso maestro. Pero la resurrección vindicó realmente y demostró que Cristo vivió una vida de perfecta justicia. Hay pasajes claros como 1 Corintios 15, Romanos 4, donde esta obra de vindicación es el inicio para una nueva sociedad, para un nuevo reino de personas que mueren, para un día finalmente resucitar en Cristo. Es allí donde entonces vemos aplicada la perfecta justicia de nuestro Señor. Número 3, Pablo dice que Él es contemplado por los ángeles. Esto es una clara referencia a la ascensión y a la audiencia que presenció la victoria de Cristo en la esfera celestial. Estos ángeles que lo han visto en su eternidad, ahora lo ven vindicado, lo ven resucitado, retornando a su gloria en la patria celestial. Y los ángeles están contemplando esta gran obra que el Hijo ha hecho, esta gran obra de salvación de la cual ellos no van a poder ser objetos. Número 4, es proclamado entre las naciones. Cuando Él va al cielo, entonces encomienda a sus apóstoles, Mateo 28, 18 al 20, para que vayan al mundo y hagan discípulos de todas las naciones. ¡Qué maravilloso! De todas las naciones. Entonces los apóstoles proclamarían la gloria de Cristo a una audiencia internacional. Lo harían en territorio propio como en territorio ajeno, para que entonces la palabra de Apocalipsis se pueda cumplir, de que de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, un día estaremos delante del Señor en las bodas del Cordero, en la patria celestial, y le adoraremos como solo Él lo merece. Esta es la manera entonces, número 5, como el mundo puede creer. El efecto de la proclamación del Evangelio en la esfera terrenal es que los gentiles vienen a la fe, vienen a la salvación de Cristo. Ellos entonces están creyendo el mensaje que están escuchando. Romanos 10. ¿Cómo el impío puede creer si no hay quien le predique, si no hay quien lo evangelice, si no hay quien le proclame
las buenas nuevas de la salvación. Para ello claramente se requiere fe, pero la fe viene por el oír y por el continuo oír de la palabra de Cristo. Entonces necesitamos en este proceso seguir alzando, seguir siendo la columna y el sostén de la verdad o el baluarte de la verdad para seguir proclamando la verdad, porque esta es la manera como entonces el impío puede venir en arrepentimiento al Señor. Finalmente, Pablo está diciendo en este pasaje, recibido arriba en gloria, una referencia a la exaltación de Cristo a la diestra de Dios y su presente reinado como el Señor de todas las cosas en la esfera celestial, aunque todavía estamos en espera de que esto suceda en la esfera terrenal en todo su esplendor. Y lógicamente tenemos diferencias en las diferentes posiciones escatológicas en esto, pero creemos que un día el Señor vendrá a la tierra y entonces los males de este siglo serán solucionados. Entonces las vicisitudes que hoy en día atravesamos encontrarán final reposo en el Señor. Entraremos en el reposo de Cristo tal y como tenemos promesa de que así será. Entonces, esto es un resumen realmente de lo que el Evangelio está haciendo por nosotros, en nosotros, de una manera gloriosa. Y por esa razón debemos exaltar, glorificar, bendecir el nombre de Cristo con todo nuestro corazón. Así que te invito a que nos unamos a Pablo y cantemos de lo que el Evangelio es. Cantemos el Evangelio, oremos el Evangelio, proclamemos el Evangelio, llevemos el Evangelio a donde el Evangelio necesita llegar, allí donde el pecado ahora mismo está haciendo eco en la vida de la gente, ahí donde el pecado está haciendo daño en la vida de la gente, aunque ellos no lo puedan considerar así. Y cuando estemos allí, entonces unámonos a la pluma paulina para decir: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria del Señor. Qué glorioso evangelio tenemos. Bueno, ante este pasaje, ciertamente puedo afirmar, aquí no hay duda, el Señor gana, el Señor es victorioso. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores, Él es el campeón de los campeones. Y qué maravilloso es si tú y yo estamos de su lado, si tú y yo somos hijos de Dios, es por su bendita gracia. Y si tú no eres un hijo, esta mañana hay oportunidad para que tú vengas al Evangelio y clames por tu propia salvación. Padre, agradezco esta mañana tu amor. Hijo, agradezco esta mañana tu sacrificio en la cruz. Espíritu Santo, agradezco esta mañana tu obra en la vida del Hijo al fortalecerlo en el Calvario, al fortalecerlo mientras estaba camino a la muerte y también resucitarlo de entre los muertos y ahora morando en nosotros para santificarnos. Bendito y alabado Evangelio que podemos comunicar, que todo hombre es un pecador sin esperanza, pero que entonces el Padre envía a su Hijo amado para que los pecadores, los grandes pecadores que no tenemos esperanza, podamos tener a un gran Salvador y una gran salvación. Bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te amamos, te exaltamos en esta hora. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.